La señora Ana Carvajal Carmona, Anita, como cariñosamente le llamamos, es hija de doña Rosa Carvajal Carmona, la partera tradicional de Esparza. Ella va a referirse a algunos aspectos de la vida en compañía de su madre, de su familia, sus vivencias con las pacientes y familiares de estos, sus penas y alegrías. Anita, ¿a usted siendo niña le correspondió en algún momento la oportunidad de acompañar a su mamá cuando salía a atender partos fuera de casa? Sí, en una ocasión me tocó ir a acompañarla a ella a Paraíso, que es lo que yo recuerdo, porque la llamaron para ir a atender un parto, pero esa vez atendió dos, porque había otra vecina que también estaba en labor de parto y bueno, como estábamos ahí, digamos, ya estábamos, ya mamá había atendido una y la llamaron que la otra señora también estaba con dolores. Y ya resulta que mamá se fue a la otra casa, nos fuimos a ver y ya, y de verdad, ya la otra también estaba Antojada. antojada y también tuvo otro, la otra tuvo unos bebés. Era una chiquita, yo me acuerdo, una tuvo un varón y la otra tuvo una niña. Y esa vez yo en esa ocasión yo andaba como más, acompañándola en el trabajo que ella andaba ¿En qué se haciendo. transportaron ustedes? ¿A Bueno, pie esa o vez fueron en fuimos bus? en cazadora, Ujú. porque había cazadora que llevaba a la gente a Paraíso, o sea, la que iba para San Ramón. Sí. Entonces, mamá nos íbamos y nos apiábamos ahí, íbamos en cazadora y para adentro era una finca y de ahí nos llevaron de la entrada, nos llevaron a caballo a la finca. Mm. Anita, ¿usted sabe dónde aprendió o con quién aprendió a partear, por decirlo así, su mamá? Bueno, mami, por herencia, pues lo traía de mi abuela, porque mi abuelita era partera. ¿Cómo se llamaba su abuelita? María, se llamaba María también, María Calderón, Carmona Calderón. Ujú. Y mi abuelita, ella parteaba también, porque antes, como le digo, no había mucha forma, medios de hospitales como ahora, entonces acostumbraban a partear las señoras, las comadronas en las casas. Y mi mamá aprendió viendo a mi abuela, pero no porque mi abuela le enseñara, no, Sí. porque mi mamá estaba chiquita y antes la gente era muy cautelosa en esas cosas, pero mi mamá veía por las endijas. Ella dice que ella nos contaba a nosotros que Sí. ella, abuela no dejaba que le ayudaran, entonces ella, como a ella le gustaba, entonces ella veía a mi abuela por las rendijas, dice, se asomaba y veía aquellas cosas de los partos, dice, y aquellos pocos de sangre y todo, pero ella no le daba miedo, entonces ella ahí veía y aprendió, y de ahí sacó ella, lo heredó ahí, de eso le sirvió mucho. ¿Y le contó alguna vez de la primera ocasión en que atendió un parto? Bueno, mi mamá dice que ella de 14 años se había ido con mi papá a la zona sur y dice que allá le tocó atender a una señora. Ella nos contaba a nosotros que la señora estaba en labor de parto y no había a quién, no encontraron quién, porque no había, parece que la señora que parteaba ahí en ese entonces no estaba y cruzar el río, creo que era el río El Terra, si no me terror. equivoco, era muy difícil, era un río muy crecido. Y dice que ella le dijo, ya, y yo, si quiere les ayudo. ¿Y usted cómo le va a ayudar? Usted está muy chiquita todavía. Dice, no, ¿y de dónde sabe usted ya? Y yo no sé, dice, pero yo viendo a mi mamá, dice, ya yo aprendí, yo sé, yo vi a mi mamá, y mi mamá era partera. Entonces de ahí ella vio su primer parto. Imagínese. Sí. Sí, sí. ¿Y usted recuerda del último parto que ella atendió? Bueno, de las montones que mi mamá vio, el último parto fue ya, estando mi mamá ya bastante ya grande, a una vecina. Mamá vivía ahí por la escuela de música. Era anteriormente mi mamá vivía ella y la vecina se estaba en labor de parto y la llegaron a buscar. Entonces mi mamá llegó ya mi mamá le dice, ya, y voy a ir a verla, dice, para ver si la llevo al hospital o qué. O sea, con el afán de ayudarla, no de verle el parto, porque ella ya sabía que mi mamá ya no parteaba en ese entonces. Ya mi mamá ya no ejercía la profesión. Sí.
porque ya pues ella había dejado eso por todo y las leyes, porque mi mamá, como le digo, a ella ya le habían dicho que partear era prohibido y todas las leyes, que usted sabe que todo lo que les caía encima a ellos, ¿verdad? Y ella se fue a ver a la señora y resulta que la señora pues estaba tomada y el bebé estaba coronando. O sea, ya cuando mamá llegó a verla, ya el bebé estaba naciendo, mejor dicho, ya. No le quedó de otra a mi mamá que terminarlo de atender, porque no había forma ya de sacarla, aunque ella después llamó a la ambulancia y ya se llevaron a la señora al hospital, pero ya con el bebé nacido. No recuerdo bien si era niña o niño, pero ya el bebé ya estaba nacido. Cuando llegó la ambulancia y todo, ya el bebé ya había nacido. A mamá le tocó ver, ese fue el último parto que ella trajo al mundo, así como obligada por las circunstancias, porque primero que nada para ella era salvar la vida del bebé, salvar la vida de la criatura que estaba naciendo, no iba a dejarla que se muriera por miedo a las leyes. Entonces mi mamá dijo, no, yo aquí, aunque me metan a la cárcel, yo a este chiquito no lo voy a dejar que se me muera. Dice, a ver, póngase, y la acomodó y la puso y ya ahí buscó alcohol y guantes y lo que encontrara y venga porque tírela afuera porque si no se le ahoga. Y ya mi mamá ese fue el último parto que trajo mi mamá. Anita, doña Rosa nos comentaba que había veces algunas de las chiquillas, de las muchachas, decía, en algún parto que tal vez la señora estaba un poco nerviosa. ¿Usted le ayudaba a ella? ¿Era una de las que le prestaba ayuda a la hora de ciertos partos? ¿Y a qué se dedicaba usted en esos momentos? Bueno, ayudaban, digamos, cuando estaban mis hermanos más grandes, que eran Socorro y Mireya, ellas le ayudaban a mamá, digamos, ponían a hervir el agua porque nosotros cocinábamos con leña, era en fogón. Entonces, como yo era muy pequeñita, entonces a mí yo lo que a veces estaba ahí ayudándole a mi mamá a cansarle las cosas, pero ellas hervían agua, ponían una olla de agua a hervir en la cafetera y le alistaban los trapos, digamos, que mamá usaba. Calentaban las planchas para mamá planchar el trapo y fajarle el ombligo al bebé cuando nacía. Y entonces yo le ayudaba, digamos, a mamá, ellas hacían y yo le alcanzaba a mamá las cosas donde estaba. Cuando la gente llegaba a buscar a doña Rosa a su casa, a veces llegaban un poquito como que anticipadas, ¿verdad? Tal vez tenían una molestia y había que esperar 1, 2, no sé, 3 días. Sí. Y nos contaba doña Rosa que prácticamente la casa de ella era como un hotel. Sí. Porque se traían tal vez los chiquillos que no había con quién dejarlos, los chiquillos de la señora que venía, y había que atenderlos también. Sí, eso es cierto, porque como dice mamá, la casa se convertía a veces en un hotel porque ya, y aunque nosotros éramos pues muy pobres, porque fuimos muy humildes, vivíamos muy pobres, pero mi mamá siempre tuvo para darle a todo el mundo. Y ya, y mamá, había gente que venía de largo, de Jicaral, venían de la costa o llegaban de otros lados, digamos, cuando llegaban ahí a la casa a buscar a mamá porque venían con dolores. Y ya, y se quedaban, y ya venían con los otros niños más pequeños, porque ella no tenía dónde dejarlos. Tal vez, usted sabe que antes la familia no era como ahora, antes eran numerosas. La mamá tenía cada año, tenía un bebé, y no había tanto medio de planificación como hay ahora. Entonces, ya, y las señoras tal vez tenían uno de brazos y ya estaban para regalarle otro. Ya, y no tenían dónde dejar esos niños, entonces se los traían con ellas. Y ya mi papá tenía que hacerse cargo de todo, y de la alimentación, de la ropa y de darle alojamiento. Y tal vez se venían hasta una semana antes, todavía no les tocaba el parto. Y ya vivían tan largo, ¿y cómo se iban a volver a ir? Mamá le decía, no, no se vaya, aquí quédese, porque es capaz que si se van en la lancha se les regalan en medio mar. Entonces mamá se las dejaba ahí, en la casa. Y ahí estaban hasta que le regalaban, y después del parto ahí se quedaban pasando los días que les tocaba para volverse a ir. Y nosotros teníamos que compartir todo con ellos, desde comida, ropa y hasta dónde dormir. Anita, tenemos entendido, porque bueno, lo sabemos de antemano y
también lo habíamos conversado con su mamá, que doña Rosa no solamente se dedicaba a atender partos, sino que los conocimientos de ella prácticamente era una terapeuta natural. Que usted recuerde a qué otros métodos de terapia ella se dedicaba para ayudar a la gente, porque era una vocación de ayudar a la gente, más que comercial, ¿no? Sí, mi mamá, bueno, sabía de medicina, digamos, de empachos, de cuando los chiquitos estaban indigestos. Ella se los sobaba, los purgaba, les ponía lavativas, ella sabía mucho de curación. Más cuando estaban con fiebre intestinal, ella sabía que los chiquitos estaban enfermos. Antes que los niños padecían mucho de gastroenteritis, ella sabía con qué curar el gastro. Ella les daba medicinas y les con naturales, porque mi mamá no, ella tenía mucho conocimiento de hierbas, de cosas naturales, y ella les hacía cocimientos y les hacía, eh, los sobaba y los purgaba, y ella sabía con qué curarlos, porque eso era algo que ella ya, y Dios le dio ese don a ella. Y también mamá sabía de hacer ejercicios. Ella era como una especie de terapeuta, porque ella, digamos, si la señora embarazada llegaba, no solo cuando ya le iban a regalar, sino cuando uno está embarazado se siente incómodo, que siente que el bebé no está bien, que se le mamá sabía acomodarlos y ponerlos en posición y sacárselos de donde estaban, de la parte incómoda, digamos. Ella sabía hacer esos ejercicios sin maltratar a la persona, Ella nos ni explicaba, el bebé. ella nos explicaba que tal vez le decía a la señora, ponía algo en el suelo, en una Ujú. alfombra, que se acostara, que se pusiera de cierta forma, Ajá, que sí, hiciera ciertos movimientos, tal vez como meciéndose, ahora hágase de esta otra manera, sí, póngase de 4 pies, e incluso que la levantaba ella, la persona, la señora embarazada, la ujú. levantaba de los pies, la sacudía un poquito, y ya con eso el niño quedaba en posición normal ya Sí, para, porque ella, digamos, ella sabía cómo hacerle los ejercicios a las señoras y, bueno, sin tocarlas, dice. sin tocarles el bebé Ujú, ni maltratarles el vientre. ujú. Ella las levantaba, de las mamás, mamá sí hizo mucha fuerza, tanto que ella al final, pues hasta se dañó de las articulaciones porque ella hizo mucha fuerza. Ella las levantaba de las piernas hacia arriba. Antes no había ella no tenía máquinas para hacer, ahora lo hacen con máquinas. Antes no había máquinas, ella lo hacía todo manual. Ella era, le hacía masajes físicos manuales a uno y a las mujeres que llegaban, a las señoras que llegaban con dolores. Había muchas que estaban a punto de perder el bebé, ya llegaban con un sangrado a la casa y ya el bebé ya para venir, si mamá las agarraba y les hacía ejercicio y les ponía una faja de manta que ella misma elaboraba. Ella tenía máquina de coser y ella les mandaba a traer manta y elaboraba unas fajas de manta, y después de que les hacía el ejercicio, les acomodaba el bebé, amarraba esas fajas de manta y les sostenía el bebé de manera de que el bebé no lo perdían. Esa era una forma de ella de evitarle el aborto, para que las muchachas, las señoras no abortaran. Excelente. Y también nos enteramos que ella prestaba ayuda a los deportistas, ¿verdad? Sí, Era también mamá era fisioterapeuta. masajista Sí, de los jugadores, porque en aquel tiempo de que había el Atlético Corrales y esos para equipos viejos de antes, de antaño, y también no solo a los jugadores, sino a los montadores de toros. también. También ella les montaba los hombros que se le dislocaban, las rodillas, las piernas, los tobillos, y ella sabía cómo, qué hacerles. Mamá sabía, ella era una masajista, ella sabía cómo, y ellos llegaban a la casa y venían rencos y iban caminando ya. Y ella sabía cómo vendarlos y qué ponerles y todo. Ella, eso era algo ya muy natural de ella, que ella lo aprendió sola realmente, porque eso a ella nadie se lo enseñó. Eso, como le digo, fue un don que Dios le dio a ella. Tenía unas manos Prodigiosas. prodigiosas para curar. Anita, en algún momento dado, usted sabe cómo es el género humano. Alguna gente llegó a confundir el trabajo que ella hacía con hierbas,
estas terapias, pues que cuando ella tal vez empezaba, todavía la gente no estaba acostumbrada. Sí, mucha gente creía, más, a veces creía que mamá era bruja, porque el poder que ella tenía para sanar a las personas, daba por mal entendido que la gente creía que mamá era bruja y que sabía hacer brujerías. No, ella no era que sabía hacer brujerías, sino que era que ella pues curaba a la gente con cosas naturales. Pero sí, en algunas ocasiones, bueno, hubieron muchachas que llegaron en aquel tiempo a querer que mamá les diera algo para abortar, les diera hierbas o cocimientos, qué sé yo. Pero mi mamá no, como les decía ella siempre, si yo tuve un montón de hijos, es porque no admito el aborto. Dices, no es que no sé, como decía mamá, sí sé, y sí sé qué hierbas hay abortivas, pero jamás voy a practicar un aborto si lo que hago es traer niños al mundo. Y también en brujerías, no, mi mamá decía, no, yo hago el bien, no hago el mal. Si usted me dice que lo cure, yo lo curo. Pero para hacerle mal a nadie, no, porque mi mamá era muy, ella siempre fue muy creyente de Dios. Entonces nunca iba a practicar Claro. algo que iba en contra de la doctrina que ella enseñaba a sus hijos. ¿Cuántos niños considera usted que trajo al mundo su mamá? Bueno, mi mamá fue partera como, bueno, como 52 años, yo creo. Exactamente, sí. Y entre ese lapso de tiempo, mamá, bueno, yo creo que trajo más de 1000 chiquitos al mundo, porque pues ella eso lo hacía muy continuamente. Digamos, en el tiempo de mi mamá no había hospitales, no había mucho, quedaba muy largo y el transporte era muy difícil, era más factible para ella ir, que la llevaran a partear que para la gente sacar. Y como le digo, como familias numerosas que tenían muchos chiquitos, no podían dejarlos solos. Entonces mi mamá iba y había veces que ella se iba al campo, a mesetas, a qué sé yo, a lugares retirados y venía, y ahí a veces habían hasta 3 mujeres que estaban para la misma época. Ujú. Entonces estos partos todos ella los atendía. Porque ella se iba varios días, no Sí, solamente a acompañar a señoras que tal vez ocupaban unos días que se quedara, y mm, ella nos comentaba que se hacía cargo de la casa, de hacer el oficio y todo. ajá, también Sí, sí, darle comer a los otros chiquitos, sí, y porque dar, ahí ajá, tal vez la señora ya y mal sentía con los dolores y todo, y ya y no podía ir a lavar al río ni nada. Entonces mi mamá le hacía los oficios y le hacía todo, y dar tiempo a esas otras y señoras que estaban para que esa estaban misma para época. mejorarse en esa misma Sí, época, en esa misma semana. claro. Y para ella no había distingos sociales, ¿verdad? No, La mi mamá buscaban. igual le daba a atender al rico, al pobre, al que necesitara, ella lo veía sin, le daba un poquito de vergüenza porque mamá era muy humilde cuando llegaba gente de sociedad, digamos, a buscar Ujú. para que ella las viera o las sobara e incluso traer niños al mundo. Aún más, mamá trajo de familias ricas, digamos, en aquel tiempo Ujú. mi mamá trajo niños de una calidad de vida igual igual traía al mundo a los niños de cualquier madre que fuera. Ella eso no le importaba la clase social. Y tampoco le importaban los honorarios, ¿verdad? Porque ella nos decía que ella Tampoco, no cobraba, ella no no, tenía ella tarifa para siempre eso. todo lo que hizo lo hizo por amor. Bueno, lo hizo por los niños y por ayudar al prójimo, porque esa era una virtud que ella tenía, ayudar a la gente. Entonces mi mamá nunca cobró un 5 a nadie. Nada, ella nos decía a nosotros, no de ahora, sino desde antes que ella estaba, ya, porque a veces se iba a atender y venía sin nada. Y entonces ella nos decía, ya que, pobrecitos, ellos no tenían que darme. Me regalaron esta bolsita de frijoles, decía mamá. Y así ella veía a todo el mundo, aunque fuera gente de plata, ella nunca cobró un 5 a nadie. Lo que le quisieran dar era bien habido para ella. La actividad de partera tradicional de doña María Rosa Carvajal, su mamá, no era la actividad principal para ganarse la vida, para ganar el sustento de la familia, porque eso era como un voluntariado. Ella Mm, no vivía exactamente de esos ingresos porque era más amor, una obra de caridad que otra cosa. Entonces, ¿a qué se dedicaba ella? ¿Qué otras actividades realizaba para obtener el sustento familiar?
bueno, mamá lavaba ajeno, planchaba y cosía ajeno también, porque realmente, como dice usted, mi mamá, el trabajo de ella, de sobar, curar, ver chiquitos y todo eso no era un ingreso, porque había gente que no le daba absolutamente nada, las gracias nada más. Entonces, ya yo, obviamente que ella tenía que tener actividades para vernos a nosotros, el sustento también y ayudar a la casa para mantenernos. Ya y mamá entonces lavaba, planchaba, deshiervaba arroz, trabajaba también en la finca, en el monte. Mamá le tocó ir a cortar arroz y a deshiervar arroz y hacer trabajo también como de hombre, Sí. porque mi mamá era muy trabajadora en ese sentido, ella hacía de todo. Mamá sembraba, nosotros vivíamos en Macacona y allá la propiedad era grande donde mamá vivíamos y mamá sembraba culantro, mostaza, chile dulce, yuca, plátano, todo eso y nosotros, mamá cortaba eso y nosotros íbamos a venderlo y ella en la casa pues vendía también. Y siempre le gustó tener gallinas. Las gallinas, vendía huevos, veía gallinas. Incluso tuvimos hasta chanchos, ella criaba chanchos también y los vendía. Y así se ayudaba, más que nada ella lavando y íbamos al río a lavar y todo. Y tenía su máquina de coser. Y tenía una maquinita de coser que ella se dedicaba, a ella le gustaba mucho la costura. Y también ella cosía ajeno, nos cosía, tenía mucha clientela, ella cosía muy bonito. Trabajó mucho cuando hicieron la carretera nueva con la gente de la Zinc Smith. Ella trabajó muchísimo porque ella le lavaba todos esos peones que trabajaban para la carretera, les lavaba y les vendía el almuerzo a alguno de ellos también. Entonces mamá en eso de ella trabajó muchísimo. Y cuando le tocaba que ir a lavar, porque eran ciertos días, iban a lavar al río, me decía doña María Rosa. Al río, sí. Y ustedes chiquillos, qué pereza levantarse de mañana. Cuéntenos esas excursiones, porque ya conforme calentaba el sol se convertía en un paseo para ustedes, porque venía el chapuzón en la poza y todo eso. Cuéntenos cómo era un día de ir al río a lavar con su mamá. Bueno, el día que ya nos tocaba ir al río, ya mamá sabíamos, bueno, los que nos tocaba la escuela por la tarde y era los que teníamos que ir a lavar al río en la mañana. Y las otras se quedaban haciendo el almuerzo y alistándoles para lo que se iba para la escuela en la mañana. A todos nos levantaban a las 5 de la mañana, porque ya a las 6 íbamos con la batea y los trapos para el río, a acompañar a mami, y ya después allá mamá nos alistaba almuerzo y todo ahí en la orilla del río. Ella ponía 3 piedras y ahí cocinaba y ella se llevaba el cafecito y todo para hacernos allá en el río. Y ya ahí, después de la lavada, todos a lavar en las piedras y ayudarle a mami ahí a tender en el zacate la ropa para que se secara. Y ya después de ahí el chapuzón, a bañarnos y a disfrutar un rato, a agarrar camarones, porque antes en los ríos no es como ahora, antes los ríos estaban llenos de camarones, entonces nosotros agarramos camarones para comer también. Claro. Y todo era... Y no pescaban también. No, solo camaroneábamos. Solo camaroneábamos nada más, porque era mucho camarón y mucha burra que ya no hay ahora. Sí, casi no, yo no volví a ver. No. Su mamá era una persona que no solamente tenía conocimiento, sino también tenía una sabiduría muy particular. Ella se dejaba llevar mucho por la intuición y ella nos decía, bueno, es que Dios me iluminaba, porque yo no sé dónde me salían algunas cosas, unas ideas que tal vez para la época y lo que fuera sonaban un tanto descabelladas, pero funcionaban. Ella nos comentaba de niños que se los trajeron ya desahuciados del hospital y ella los sacó adelante. Fueron sobrevivientes y algunos ahí están todavía, ¿verdad? ¿Usted recuerda algún caso de esos prodigiosos donde ella prácticamente libró de la muerte a algún niño? Sí, yo me acuerdo de un chiquito que llevaron a la casa, que los papás llegaron, no sé, alguien en el hospital les dijo que mi mamá podía curárselo. Mi mamá era muy conocida por sus curaciones y probablemente que esa señora en el hospital alguien le comentó y se vinieron a Esparza a buscar a mi mamá.
y llegaron donde mami y ya la señora le dijo que es que el chiquito se lo habían dado, la señora llegó llorando. Yo me acuerdo bien como el primer día cuando llegó esta señora, yo estaba ya jovencita, ya una muchachita, y llegó la señora con el chiquito, un chiquito que bueno, daba como lástima, era solo huesos y pellejo, nada más, y un estomagote que tenía grandísimo, que hasta que se le solía el ombligo del estómago, que nosotros nos quedamos asustados de ver ese chiquito, porque era como un esqueleto con estómago, nada más. Y mi mamá lo agarró y lo vio y se pasa, y ya mamá pasó a la gente sin conocerla ni nada, porque ni sabía mamá ni de dónde venía cuando lo recibió. Y ya llegó, ya acostaron al chiquito ahí en un sillón, y ya mamá lo revisó, y le dice, mami, ya, y voy a ver si se lo puedo curar, porque en realidad mamá lo vio tan mal, que ella hasta dudó, creo, por un momento de que ella lo pudiera curar, porque realmente el chiquito venía desahuciado por los médicos, que ya no, que se lo trajeron a morir a la casa, que lo llevaran, se lo dieron del hospital a que murieran a casa. Entonces mamá comenzó a verlo y ya le comenzó a hacer medicinas ella, y ya ese día, ya mamá en la tarde, mamá les dijo, se tienen que quedar aquí, le dije, porque yo no lo puedo curar así, como de allá para allá, y que se lo lleven. Entonces la señora ese día se quedó ahí, y ahí dejó al chiquito en la casa, porque la señora se fue y dejó al niño en la casa, a ver si mamá se lo curaba, porque ella había dejado los otros chiquitos allá, donde ella vivía. Sí, entiendo que era en Upala. En Upala, sí, adentro, en Upala, pero adentro, como en Bijahual, por ahí largo, yo no recuerdo bien el nombre, pero era una gente largo, y dejaron al chiquito en la casa, y mamá comenzó a hacerle tratamiento, y mamá con miedo, ya, y de que el chiquito se le muriera, porque el chiquito venía muy grave. Y entonces mamá le hizo unas lavativas, primero le hizo unas medicinas para sacarle como desinflamarle el estomaguito, decía mamá. Y después el chiquito no comía nada, ya no podía pasar nada porque tenía todo como ulcerado de todo el esófago y todo. Y entonces mamá le hizo lavativas, que yo recuerde, sí, porque yo no recuerdo mucho las medicinas, pero era como manzanilla con miel y bicarbonato, que mamá le hacía las lavativas. Y ya cuando mamá lo vio, que el chiquito comenzó a botar, era una cosa como un barro que botaba, era como una pestilencia, un barro hediondo. Y ya cuando mamá vio que ya el chiquito ya no botaba eso, ya estaba más limpio, y el chiquito comenzó como a reaccionar. Él, de lo de casi muerto que estaba, comenzó como a verse ya más alegrito y más alegrito. Entonces mi mamá comenzó a alimentarlo estripaba unos pollitos tiernos, chiquiticos, que hasta nos dolió porque mamá montó toda una camada de pollitos que tenía, curando al chiquito. Y le hacía como un caldito. Los pelaba, los cocinaba, en un caldito, los estripaba todo, les molía hasta el hueso y después colaba esa agua. Y con eso era que mamá lo alimentaba, pues el chiquito no comía nada. Por el recto. Exactamente. Lo alimentaba por el recto, le ponía unas lavativas con unas bombitas y ya el chiquito sostenía esa comida ahí. Y eso era lo que el chiquito se alimentaba con eso. Todos los días mamá, mañana y tarde le ponía una lavativa de caldito, de una sopita por el recto, porque por la boca el chiquito no comía. Y con eso ya, y a los tiempitos ya de tenerlo ahí mamá, no recuerdo exacto cuántos días, el chiquito comenzó ya que ella quería hasta comer ya y jugar y de todo, y se fue curando y curando y curando, que cuando los papás llegaron se asustaron porque la casa donde mi mamá vivía era de gradas y el chiquito tenía 3 años. Y cuando lo vimos fue que el chiquito no caminaba ni nada, pero gateando subió las gradas a topar a los papás. Y los papás como asustados, porque era un chiquito que estaba encamado, ya muriéndose. Ya, y mi mamá tuvo el don de salvarle la vida a él y a otras chiquitas así, que incluso a mi hermana. También mi mamá, yo tuve una hermana que estuvo muy malita también. Y parecía que era lo mismo, como que comían tierra. Ajá, ella le había salvado la vida a mi hermana también cuando estaba más pequeña. ¿A cuál de sus hermanas? A Socorro. Sí. Mi mamá la había curado porque mi hermana también estuvo muy enferma y seguro ella en el afán que no se le muriera, mi mamá hizo hasta lo imposible porque
mi hermana no se le muriera, y también eso había sido más antes de ese chiquito, después le salvó la vida a ese chiquito. Anita, ¿la familia siempre apoyaba a doña Rosa en sus Sí, labores? nosotros, bueno, todos mis hermanos mayores y yo, pues siempre admiramos a mamá más bien por ese carisma que ella tenía, de que ella quería ayudar a todo el mundo y ejercer ya y pues lo que a ella le gustaba hacer, curar a la gente y ayudarlos. A nosotros nunca nos incomodó que ella hiciera esa labor que a ella le gustaba, porque ella era lo que Dios le dio a ella como un don. Entonces, ¿por qué teníamos nosotros que oponernos a lo que a ella le gustaba hacer y a lo que para eso Dios seguro la trajo en este mundo? Entonces, ninguno de nosotros, pues, y siempre fuimos muy respetuosos de la voluntad de ella, de que ella hiciera siempre lo que ella quería hacer, de ayudar al prójimo. Ya cuando ella se retiró, ¿qué sucedió? Bueno, mamá, pues realmente como decir que ella se retiró así como del todo, no se retiró, porque ella pues sí fue muy cautelosa y prudente en el sentido de que ya había hospitales, había una unidad sanitaria, habían clínicas, habían lugares donde ya pues se le facilitaba a las personas ir a que las atendieran. Entonces ella fue muy respetuosa en ese sentido y ella más bien llegaban, ella les acomodaba el bebé, los ponía en posición y los mandaba para el hospital. A veces ella misma llamaba a la ambulancia y las mandaba para el hospital. Porque ella, como decía, que ya mejor no parteaba más, porque realmente no era porque ella no quisiera, porque por ella hubiera seguido trayendo chiquitos al mundo toda la vida, que Claro. eso a ella le encantaba, Sí. traer niños, para eso ella era una risa, cada vez que ella quería como dejarse cada bebé que traía al mundo, Sí, sí, pero ya ella fue respetuosa de las leyes y respetuosa en el sentido de que corría un riesgo si ella se ponía pues a partear y todo en la casa, porque ya habían otras normas. Y ella, a pesar de su poca estudio que tenía, era una persona muy culta en ese sentido. Y ella leía mucho. mamá Sí. leía mucho. Mamá llegó hasta cuarto grado, creo que fue que mi mamá estuvo en la escuela, pero mi mamá tenía mucha cultura en el sentido que a mi mamá le gustaba mucho leer, ella leía mucho, leía los periódicos, leía los libros, ella vivía instruyéndose mucho. Cuando ya salieron los libros de medicinas y todo, naturales, ella vivía leyendo todos esos libros. Ella tenía muchos libros, le gustaba mucho leer. Anita, descríbanos a su mamá, a doña María Rosa Carvajal Carmona, como madre. Y bueno, mamá fue de carácter duro, no era así como la mamá alcahueta, no. Ella nos educó de una forma eh, brava, se enojaba con nosotros porque si no hacíamos ella, en la escuela teníamos que ser buenos estudiantes porque ella decía que ella por sus problemas familiares no pudo estudiar, entonces quería que nosotros sí sacáramos ella nos decía, por lo menos el sexto grado, decía, porque antes pues era el valor, tenía el sexto grado, tenía un valor como ahora bachillerato. Entonces ella nos decía que por lo menos el sexto. Y nos obligaba a estudiar y a sacar buenas notas. Impartía disciplina. Y partía disciplina. Y si no nos agiaba, porque teníamos que darle rendimiento y ayudar en los quehaceres de la casa. Ella nos enseñaba a cocinar, a hacer tortillas, a hacer los oficios. Porque ella decía, bueno, aprenden, estudian, pero también aprenden a hacer las cosas de la casa y también nos inculcó mucho la palabra de Dios. Ella, a pesar de que ella no era así como que estaba a misa todos los días, ¿no? Pero sí era muy creyente de la palabra y nos nos puso a hacer la primera comunión, nos bautizó a todos y a la confirma y también nos educaba de manera respetuosa de tratar a los seres humanos. Eso fue algo que siempre nos inculcó.
Y le trasladó a ustedes también ese afán por ayudar a los demás, ¿verdad? Ella nos decía que siempre había que ayudar al prójimo, hacer el bien sin mirar a quién. O sea, no era porque era el fulanito, el sutanito, que había que hacer el bien, porque no. Ella decía que a cualquier persona, y también nos enseñó a ayudarlos a la humanidad sin cobrar. Nos mandaba a hacer un mandado al vecino y nos decía, cuidado, usted le va a ganar un 5 al señor porque le haga el mandado. Usted va porque le va a hacer el favor. Eso, ella siempre nos enseñó eso a nosotros. En las últimas conversaciones que tuvimos con doña Rosa, ella nos comentaba que ella se sentía muy orgullosa de ustedes, porque especialmente en ese último tiempo, que ella pues se sentía un poquito enferma, decía, porque ella no sabía, ni ustedes tampoco, ni nadie de nosotros podíamos imaginarnos, y que ustedes estaban ahí, que no solamente pendientes de la medicina y todo, sino también sacarla, a que ella se esparciera y ella estaba muy contenta, que estaba muy satisfecha. Sí, bueno, esperamos que ella pues haya tenido un final feliz. Eso es lo que todos deseábamos. Ella no sabía que estaba enferma, nosotros tampoco. La enfermedad de ella fue así como decimos, de la noche a la mañana. Cuando la vimos fue ir poco a poco, que la fue venciendo sin saber qué tenía ella, corrimos por más que pudimos. Y Sí. De hecho, nosotros en el proyecto habíamos terminado la fase de entrevista para escribir el libro y un mes después ya ella no estaba con nosotros. Ni siquiera pudimos hacerle un poquito de entrevista en video, aunque guardamos de esos pequeños videos que uno hace para control, ¿verdad? El mismo proyecto. Son los que vamos a aprovechar para ponerlos acá y pues lógicamente la voz de ella en algunos aspectos que ella nos comentó y que queremos que ustedes conozcan. Por cierto, sí. Anita, qué importante es y qué satisfactorio es saber que la clínica del Seguro Social de Esparza en estos días, propiamente el 6 de octubre, le va a rendir un homenaje que aparentemente lo tenía planeado, pero también no calcularon el tiempo y pues ahora se lo van a hacer póstumo. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, yo exactamente no sé muy bien porque mi hermana Yesenia es la que ha estado como más empapada, porque la clínica vino a buscar a mamá aquí a la casa y la que estaba era mi hermana, que es la que vive a la parte de donde vivía mi mamá. Y ellos pues no sabían que mamá había muerto. Mm. Y mi hermana les dijo, y dijo, qué lástima, porque veníamos a buscarla, porque el homenaje que se va a hacer es una actividad para los adultos mayores. Y habíamos elegido a su mamá como Mujeres del Terruño. Dice, porque ella pues fue una persona que le dio mucho al pueblo. Y entonces mi hermana dice, pero ya que ella pues no está, entonces queremos contar con que ustedes nos den el permiso para hacerle el homenaje póstumo, dice, aunque ella ya no esté presente, porque dice que ella era realmente que ella fue la elegida para que se ganó el homenaje. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de eso. Ya mi mamá anteriormente, la municipalidad en vida, le había hecho un homenaje también, muy bonito. Ella la habían llevado al anfiteatro de la cooperativa también y le habían hecho otro homenaje. Y ya uno como hijo pues muy orgulloso de que ella se haya recordado de ella, del trabajo que ella hizo y la labor tan insignificante para ella, que ella lo hizo como, ya sin pensar que nunca ella iba a ser la que le iban a brindar un homenaje por las cosas que ella hizo con amor. Claro. Sí, con respecto a ese homenaje del año 2000 que le realizó el Consejo Municipal, pues he de decir con mucha modestia, pues que el gestor fui yo, Ajá, sí. sí, con mucho cariño, porque yo siempre
pues donde pudiera exaltar el nombre de Rosita con mucho amor, como lo estamos haciendo ahora aquí. Lo que me dijo Yesenia es que va a develar un retrato de ella en una de las salas, En una como sala una de obstetricia, creo que es. obstetricia, sí. Y es esta foto que tenemos ahí al fondo, que vemos a la derecha de la pantalla al fondo, una foto tomada por este servidor y que también me correspondió arreglarla y se llevó a imprimir y eso es lo que va a estar muy bonito. Sí, mi hermana me dijo que, bueno, que a ella le habían comentado en la clínica que lo que querían era hacerle el homenaje a mamá por la labor que ella había desempeñado durante tantos años gratuitamente al pueblo y como un reconocimiento iban a guindar la foto de ella en el salón de obstetricia para darle un valor porque ella fue una obstetra sin título. Exactamente. Entonces eso fue lo que mi hermana me dijo que le iban a hacer en la clínica ahora. Muy agradecida con Marquito Soto, que él fue el gestor de que mi mamá pues tuviera un reconocimiento en el pueblo de la labor que ella tan humilde realizó durante tanto tiempo, porque ella siempre lo hizo pues en silencio y él enalteció a mi mamá dándola a conocer como la partera del pueblo, como la señora que muchas estuvo incógnita, que sí la conocía todo el pueblo la conocía, pero no le daba ningún reconocimiento. Y él hizo que eso pues tuviera un valor para ella. Y ella siempre estaba muy contenta y agradecida con él. Ella siempre, en todo momento, siempre, él era el que, ella siempre le comentaba a la gente de Marquitos, muy orgullosa de toda la labor que él había hecho y que por eso la habían llevado a San José, porque la universidad también había llevado a mi mamá a hacerle una entrevista a San José y también le hicieron un homenaje a ella ya y la llevaron junto con otras señoras que también eran personas que habían hecho humildemente un trabajo para su pueblo. La universidad, gracias al conocimiento que Marquitos dio a través del programa que él tiene, la universidad también le dio un reconocimiento. Y ella vivía orgullosísima de lo que Marquitos había hecho por ella, porque como ella dijo, jamás esperé que yo todo lo que hice, ahora me lo estén reconociendo alguien, dice, tan importante, decía ella. Para ella Marquitos era muy importante. Ella fue siempre muy humilde y muy agradecida. Me comentaban ustedes cuando ella estuvo un tiempito antes de venirse para la casa en el hospital Blanco Cervantes. En el Blanco Cervantes. Sí, que le comentaba a la gente allá, ¿verdad? A los Ay, compañeros y compañeras y a las sí. enfermeras. Ella le decía a los doctores bueno, los doctores allá, el doctor que la vio, el último doctor que llegó a verla a ella, a valorarla, a ver, el de cuidados paliativos, ella se le pareció mucho al doctor Chinchilla, que era el doctor del pueblo aquí, y ella le dijo, mire, el doctor Chinchilla, le dice. Entonces mi mamá comenzó a conversar con él, porque él se hizo como muy compatible con ella, digamos, con mi mamá. Entonces ella comenzó a contarle de que ella era partera y de que ella sabía mucho de medicina y que aquí un muchacho, Marquitos, le había hecho unas entrevistas y que ella había salido hasta por la televisión y de todo. Y que quería componerse porque íbamos a hacer un video, ¿verdad? Y que quería componerse y que ella quería estar buena porque le faltaba una entrevista que Marquito le iba a hacer, que era que iba a hacer un libro y que cuando ella lo tuviera se lo iba a llevar al doctor. Ella comenzó a conversar con él. Entonces el doctor le dijo, ve, qué bien, dice, no sabíamos que en este hospital teníamos una colega. Sí. Le dice, porque usted es mi colega, entonces le dice, ve, la felicito, dice, cuando sea esa entrevista y esté todo listo, dice, me avisa, dice, para yo también, dice, ser parte de esa historia suya, le dice. Y ella le comentaba mucho y con todos los enfermeros y bueno, con todas mi mamá siempre tuvo un carisma humano ella era muy cariñosa con la gente, con todos los que la atendía, ella se ganaba el amor de las personas, ya ahora que ella era una adulta mayor,
se daba a querer de todo el mundo también. Cuando joven por su trabajo y ahora mayor por su forma de ser. Y entonces ella siempre les comentó que ella había, y a ella las compañeras de cama, y le hacían preguntas y de todo a ella, y que cómo traía a los chiquitos al mundo, y que cómo esto, y que cómo el otro, porque ella y mucha gente no se daba cuenta. De hecho, el pueblo se dio cuenta de toda la labor de mi mamá gracias a Marquitos, que él fue el que la llevó, como dicen, al estrellato. Anita, yo les agradezco mucho a su familia a través suyo, como desde hace tantos años, yo de chiquillo conocía, había escuchado hablar de Doña Rosa y ya cuando fui un muchachillo, pues la busqué. Recuerdo que le hice un artículo, escribí un artículo, le hice una primera entrevista ya por los años 90. Y ahí nació una amistad muy bonita al punto de que cuando ya Doña Rosa, pues, que ya vino del hospital, usted, Anita, me dijo, venga, que ya trajimos a mamá, usted es parte de la familia. Y cuando yo llegué, pues de veras que yo me sentí como un hijo más de Rosita y creo que quedamos ya como siendo parte de la Como familia de siendo parte de ustedes, la sí, sí, familia. con mucho cariño y guardando la memoria de Rosita y muchas gracias por todo lo bello que han entregado ustedes, su mamá, al pueblo de Esparza. Y es a través de nuestro proyecto que vamos a conservar sus memorias siempre. Pues muy agradecida al proyecto y muy agradecida con usted y una gran gratitud. Sé que toda mi familia igual. Mi mamá pensó terminar el proyecto. Sí. Ella quería venir a terminarlo. Ella sentía que tenía le quedó debiendo esa parte. Ella quería venir del hospital, porque ella todavía el último día que estuve con ella me dijo, cuando llegué a la casa, le dice a Marquitos que vaya para que me termine la entrevista, porque ya seguro voy a estar mejor. Dice, ya que no pude en estos días que él llegó a terminarla, dice, Sí. Porque ella se sentía como que estaba comprometida con usted, Claro. de terminarle lo que había iniciado, que para ella estaba muy orgullosa de su proyecto. Entonces le agradezco mucho. Todos estamos muy agradecidos con usted y con el proyecto y por todo lo que ustedes hicieron, por todo el mérito y todo el esfuerzo, porque realmente yo sé, Marquito, que para usted es un esfuerzo también estar aquí y haber estado en todo momento y haber llevado a mi mamá, jalarla, traerla, porque yo sé que usted lo hizo con mucho amor. Con mucho cariño, claro, con mucho amor. Con mucho cariño. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marquitos.